Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el trabajo. Aquí lo dividen de dos páginas. Entonces, me voy a basar en esto más o menos, que están como los puntos claves a exponer. Los puntos claves a exponer son el contexto internacional, nacional, institucional, que eso es como un ejemplo. El trabajo podría ser contexto nacional, digo mundial, a nivel Colombia, a nivel Bogotá, por ejemplo. La pregunta de investigación es cortarla y pegarla. Las hipótesis es cortarla y pegarla. La justificación también es cortarla y pegarla. El asunto es que el requisito debe ser poco texto, ¿sí? Y aquí en el trabajo se debe estar atenta de dónde sacó cada cosa. ¿Mm? Entonces, el prefacio. ¿Qué es el prefacio? El prefacio simplemente es una introducción para lo que es el asunto principal de un discurso tratado. Entonces, esa es una pequeña introducción. El asunto es que usted sepa qué significa prefacio, qué significa preguntas claves, eh, palabras claves, qué significa hipótesis. Entonces, esa es la parte estructural que si la tiene clara, si sabe qué significa cada qué, usted simplemente acude al recuerdo de la lectura de toda la tesis y ya. Entonces yo creería que el aprenderse, por ejemplo en este caso que es prefacio, que es cosa que se dice o se escribe como introducción para lo que es el asunto principal de un discurso tratado. Entonces, porque es que a veces le dicen a uno, bueno, ¿cuáles las conclusiones? Pues todos sabemos que son las conclusiones y que las conclusiones deben cruzar con el objetivo, siempre, siempre, con los objetivos. Entonces, por ejemplo, no podría ser, no podría ser, un ejemplo de lo que no podría hacer es cómo le fue hoy como objetivo, determinar cómo le fue hoy a Pepito Pérez. Y en la conclusión hizo un día soleado. O sea, no cruza, tiene que ser conectado las, los objetivos versus las conclusiones. Eso es que hay que tenerlo claro. Bueno, veamos. Entonces, aquí estoy grabando, este es el programa de grabar. En el prefacio hablo de lo que son las pymes, sobre todo en Bogotá, Colombia. Siempre las dos, tres primeras líneas definen, es como la afirmación que, que se va a explicar en las siguientes. Casi siempre un párrafo es así. Entonces hace una afirmación, una subafirmación, y aquí el por qué o cómo se agranda más estas dos, tres primeras líneas. Entonces, aquí hablo de Bogotá, aquí hablo en la selección de, 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 de talento humano, que digamos que no es protagonista, pero se nombra. Esto sí es importantísimo, el marketing digital, las redes sociales, aquí hablo sobre las redes sociales, aquí hablo sobre la digitalización de procesos y las relaciones humanas. Mm, Aquí menciono el objetivo, aquí menciono el método. El método es importantísimo también aprendérselo. Aquí dice que el método que se ejecutó para poder llevar a cabo esta investigación, junto con la recolección de información, fue cuantitativa, no experimental. O sea, no experimental por ejemplo, vamos a ver qué pasa si llevamos a las pymes a Canadá, donde no llega el sol, donde es clima frío. O sea, es algo de experimentar. Y es cuantitativa, esta es cuantitativa porque un porcentaje, determina un porcentaje de probabilidad de
fracaso si no se acude a las competencias blandas y a la exposición en mecanismos, en medios digitales. Entonces, es cualitativa también, tiene, lo cualitativo va en casi que es, es más cuantitativo que cualitativo, es decir, que no se desconoce lo cualitativo. Pero inicialmente hablamos de cuántas empresas fracasan. ¿Listo? Porque el enunciado es cualitativo, la pregunta problema, ya ahorita lo vemos. Sigo hablando de marketing digital y, y como el estándar que se tenía en la contratación de personas antes de pandemia. Entonces se definían unos perfiles, pero después se fueron dando cuenta que se requería otro tipo de perfil, personas con habilidades blandas. Si se tenía en cuenta antes, ahora más con el tema con el tema de que, está grabando, con el tema del COVID, de las crisis. Bueno, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5. Esta es la tabla de contenido. Capítulo 1. Entonces el planteamiento del problema. Básicamente el resumen del trabajo es que las habilidades blandas expuestas en medios digitales fue un factor determinante para la supervivencia empresarial. ¿Sí? De resto son arandelas que estudios empíricos, otros estudios empíricos, arandelas que estudios estadísticos como el DANE, como la Cámara de Comercio, pero es la que le acabé de decir. El planteamiento del problema es, dice aquí en este capítulo se abordan las diferentes problemáticas que pueden presentar los procesos de selección de personal, que pueden presentar las problemáticas. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia se dieron cuenta que es necesario otras competencias, ¿sí? Hasta hace unas décadas la manera de buscar trabajo estaba sujeta a procesos de comunicación directa entre las personas, o también llamada voz a voz, posiblemente una buena recomendación, y luego se utilizaba la hoja de vida de Minerva, no sé qué. En el contexto de los procesos de contratación se vuelven paquidermos, busques esta palabra, paquidermos, ¿por qué puse eso tan raro? ¿Será que lo autocorrigió? Paquidermos. Pues eso no tiene. Esta toca cambiarla, se vuelven obsoletos. Por consiguiente, se analiza la automatización que los procesos permiten mejorar la agilidad y calidad de la selección. Se vuelven obsoletos, bueno. Seguro el autocorrector lo puso así. Bueno, planteamiento del problema, contextualización. Entonces en la contextualización bueno, le damos a lo largo de la historia en cuanto a la relación de promoción y publicidad y capacidades versus el ser humano versus crecimiento empresarial no han sido avances significativos debido a la carencia de estudios sobre el funcionamiento natural del ser humano. Entonces, en los últimos años se ha dado cuenta que existe ya la neurociencia, el neuromarketing, o sea, como que se dedicó a estudiar más cómo funciona el ser humano y con base en ello se adaptaron las tecnologías para captar la atención, más o menos eso. También el tema, se estudia el ser humano en cuanto a miedos, porque una persona con miedos al público, por ejemplo, o que tartamudea o que da miedo, no le gusta hablar o exponerse, pues entonces difícilmente va a ser una actividad protagonista para promocionar su empresa, hablando más que todo de pymes. Entonces, por eso tocamos el tema de miedos. Y vender, persuadir, fidelizar clientes, mejor dicho, uno tiene que volverse una gacela en esto. Lo que dice aquí. Doy un contexto de las crisis que han habido a lo largo de la última década. ¿Crisis? ¿De qué se trató la crisis? En 1901, 1907, 1929.
pero a su vez los avances tecnológicos. Entonces, avances tecnológicos, se crean servidores de dominio DNS. Entonces, yo iba como a la par. Entonces, aquí, crisis empresarial, avance tecnológico, lo intercalo, porque gracias a los avances tecnológicos se ha reinventado la manera de hacer empresa y promulgar productos, etcétera. Entonces, todo esto es avances digitales y, y crisis, donde lo digital, me refiero también a lo tecnológico. Lo tecnológico pues es digitalizar, es digital también. Historia del problema a nivel internacional. Esto yo creería que más que aprenderse a leerlo varias veces, si quiere, o sea, yo creo que puede estudiar, pues que le pegue unas dos repasaditas a este audio, pero es importante esto, que yo creería que haciéndolo se le graba más la información, pero con la capacidad, también es una capacidad gerencial, la capacidad de concluir, que poco texto y que usted ya sepa este carretazo. No sé si lo quiera relacionar de pronto con colores o tomar una imagen, por ejemplo. Por ejemplo, esto así. Imprimir pantalla, imprimir control C y más bien lo podría poner aquí como para que sepa que está hablando y eh, lo que es relevante le dio un color así como para que vea el contexto y se acuerde, ¿sí? Ya sea que lo resalte o que, vamos, que lo que vaya a decir lo lea rápido, ¿sí? Sabiendo que se está refiriendo a esta diapositiva. Si quiere, hágalo así. Aportación teórica. Eh, Esto es teoría. Entonces, otro factor en la cadena de cierres de la quiebra empresarial a nivel de desempleo y es bastante necesario. Es como teóricamente que dicen por qué se acaban las empresas. Hay opinión de otros autores en donde dice que se acaban por falta de planeación, bueno, por interminables temas. Pero lo que usted va a exponer es que es el tema de habilidades blandas. Entonces muchos estudios dicen que es por falta de hacer planeación, otros que es por falta de publicidad, otros que es por falta de inversión pues, financiera, bueno, infinidad. Y todos tienen razón, todos tienen razón. Básicamente todos tienen razón, pero como estamos hablando de pymes, de pequeñas y medianas empresas y de negocios, entonces pues el protagonista más que el capitalista es el empresario en donde casi le toca hacer de todo, de muchas cosas y sobre todo en pandemia. Aquí está, bueno, aquí hay unas tablas, motivos por los cuales cierran las empresas. Sí, y aquí está la descripción de cada cuadro. Entonces está cuadro, descripción, estadísticas de Estados Unidos, estadísticas mundiales, estadísticas a nivel nacional y local. Entonces, igual uy, ¿qué se hizo la imagen que acabé de pegar? ¿Qué es la que pegué ahorita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, esta. Ah, bueno, no, digamos que aportación metodológica. Entonces digamos que esa iría aquí. Digamos que estaba aquí. Index internacional. Copiar. Ah, no, es que esta no va aquí. Digamos que esta ficha de relevancia social es como del prefacio, como de la historia del problema, como, ¿sí? Suprimir. Y esta es la que va aquí.
Contexto internacional, que es de aquí para abajo y la otra, pues de ahí para arriba. ¿Mm? Como los fundamentos del, de lo que es todo el trabajo, el contexto. Yo solo contexto, que es lo que le leí anteriormente. Bueno, la pregunta de investigación ya no la encontramos más adelante. Entonces esto es historia, 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 internacional. Voy a poner esto en negro, que ahí lo lee y a ver qué se le queda. Digamos que lo que le, digamos como yo he estudiado harto esto, pues ya sé más o menos qué ejemplos decir. Quizás usted no lo sabe, pero el que más le suene, lo utiliza como lo resalta, medio lee y extiende la cantidad de frases que pone aquí. Bueno, más estudios, más tablas. Nacional y local, las pequeñas empresas representan el 99% de la estructura empresarial en Colombia. Tra, tra, tra. Algunos impuestos también, pues digamos como es la carga impositiva. Sí, entonces más o menos el Estado se lleva el 32%, para este año es el 35%, para el 2023. Los IVA están entre el 5 y el 19, como que también por eso, entonces hay que nombrarlo, para que sepan de que, que se hizo una investigación, ¿sí? Esto del ICA va del 0,2 por mil al 1,04%. 11 punto, aquí es 11,04 por mil. 11,04 por mil. Aquí no es por ciento, sino por mil, pero no sé cómo supe hacer para que lo tenga en cuenta. Aquí lo voy a poner en rojo. Más contexto, son problemas más comunes de los empresarios, planeación deficiente. Todo el mundo habla de estructura organizacional inadecuada, conflictos entre accionistas. Todo el mundo habla de todo, que sí tiene, que es cierto, pero por ejemplo, ¿qué va detrás de conflictos entre accionistas? Pues la habilidad de resolución de problemas. Planeación deficiente, bueno, eso ya es factor intelectual. Factor intelectual este también, los indicadores de medición. Estructura organizacional inadecuada, pues la misma selección de personal. Mal manejo de la información, o ahí sí ya tiene que ver marketing digital, porque cómo se está usando, etcétera, etcétera, etcétera. Razones por las cuales no prosperan las empresas, igual el estándar. Pero como nosotros vamos a promocionar estas, no, estas no. Bueno, sí, habilidades de comunicación. Digamos aquí se apoya en todo este texto. Los valores también son factores intrínsecos, aprendas esta palabra. Factores intrínsecos es lo que comprende el ser humano por dentro. Ahí está en la comunicación, el escuchar, el saber comunicar algo, el saber hacer una observación. Bueno, todas esas habilidades que un gerente las debe tener. ¿Cuál es el conocimiento actual del problema? Igual, es lo mismo pero dicho desde otros enfoques. A partir de cuándo es el problema, que hablo de startups. La Cámara de Comercio dice que el 80% de las empresas cierran antes de los 3 años y el resto después. Pero entonces nadie sabe cómo por qué, pero entonces ahí las habilidades blandas y la exposición de las habilidades en medios digitales como como una alternativa de supervivencia empresarial. Ahora sí, ¿cuál es el problema? Más del 95% de las empresas, ese es el problema. Realmente ese es el problema, ese es un problema. Pregunta de investigación. Esta es esta. Digamos que yo lo hago así. Mm, Este texto lo pone aquí. ¿Cuáles competencias personales son determinantes para desarrollar el crecimiento empresarial y no fracasar en los primeros 5 años de vida? La relación.
¿Cuáles competencias personales son determinantes para desarrollar? Aquí se debería hacer también, pues con base en esto que es un ejemplo, mm, ¿cuál es la relación entre las competencias? A ver, ¿cuál es la relación en cuál es la relación en el desarrollo y la exposición de habilidades blandas sobre plataformas digitales y la supervivencia empresarial en tiempos de crisis? Digamos que esa sería realmente la en Colombia. En Colombia. Entonces usted puede decir, pues si ya le calificaron que esa pregunta estaba bien, pues dejarla así. Pero diga así, venga, pero después se me ocurrió esa pregunta que va más ligada al ejemplo. Y, y prácticamente, pues el trabajo responde las dos. ¿Sí? Pues digamos que ahorita me parece más adecuada esta, pero si se la calificaron bien, pues también está bien, porque vamos a hablar de cuáles son las competencias. Entonces son, bueno, tenga esto pendiente como más bajo la manga, yo. Eso que está naranja. Justificación, valor teórico. Entonces te, hablo del virus, hablo del impacto social, hablo de las diferentes actividades económicas. Obviamente, por, por, o sea, muchas empresas fracasaron, pero a otras les fue muy bien. ¿Cuáles? Las de comidas, las del marketing y las de la salud. Pero en general fueron muchas las que sufrieron. Sí, no, para que aclarar ese tema. No les fue muy bien, pero no por lo hábiles, sino por la necesidad que se presentó. Eso cualquiera que vendiera alcohol o el que vendiera tapabocas, pues le fue bien. Pero no fue tanto por las habilidades que tenían, sino por la oportunidad que se les dio. Implicaciones prácticas, valor teórico. Aquí lee esto y resalta las palabras que más se acuerde. Esto es alimentar teoría, alimentar el carretazo. ¿Mm? Razones para descontinuar la actividad empresarial. Si le piden datos, bótese el GEN, por ejemplo, el GEN es el Global Entrepreneurship, es la empresa que mide, es una organización que mide, que le hace seguimiento y mide las nuevas empresas a nivel mundial. Entonces de ahí se tomaron muchos datos. Todo eso es lo que dicen ellos, que el resumen es que fracasan todas. También, por ejemplo, aquí, cómo conseguir el éxito según los grandes empresarios. La mayoría, léalos todos, la mayoría tiende a centrarse en el ser como persona. Escojamos este, Bill, no sé qué, entrenador de Patriotas de la Nueva Inglaterra, ha fusionado la estrategia de un juego superior de valores en equipo que producen saludables resultados en el mismo equipo. Entonces es la habilidad de relacionarse. ¿Sí? Entonces eso es un buen argumento. Todos hablan cuando se investiga sobre personas protagonistas que han sido empresarios, todos hablan de habilidades. ¿Verdad? Por ejemplo, Steven Spielberg, cineasta, es cine, es el man del cine, cuyas películas son testimonio de una mente creativa. Tiene que ver la creatividad, un compromiso de historias que hacen conexión emocional, personal y social. Dese cuenta, no dice que tiene que haber planeación, que tiene que haber estudio de mercado, no. Todas se centran en habilidades personales y por ende es como también la razón de ser de este trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de un negocio por tener habilidades comunicativas? Si se lee todo esto,
unas dos veces y resalta lo que le suene, pues ahí ya se va a afianzar más. De hecho, con lo que lea ya se va a sentir más segura. Aquí hablo de inteligencia emocional, hablo de resolución de conflictos, el tema de empatía, el tema de tener iniciativa de escucha, que esa es la que falla en gran número de personas. Bueno, eso es importantísimo, la creatividad de los negocios, cómo se relacionan los negocios y la creatividad. Mm, ¿Qué técnicas para desarrollar la creatividad creo? Bueno, ¿qué técnicas como para desarrollar las habilidades del ser humano? Entonces, ya hablando como de cómo se gestionan estas habilidades blandas. Siento está la creatividad, uh, el coaching ayuda también a desarrollar habilidades en el ser humano, está el mentoring. Bueno, aquí hablar todo del coaching porque tocó hablar del coaching, beneficios de las herramientas, el empowerment, que es el empoderamiento. Bueno, eso es lo que se necesita para ayudarle a las personas a que sean más ágiles, no en el conocimiento técnico, en este caso no en el conocimiento de cómo hacer un trazo, no, sino en cómo negociar, pues para venderle lo que hace. Escucha, habilidad, capacidad de resiliencia, que es capacidad de reponerse en las situaciones malas, trabajo en equipo, y al trabajo en equipo pues se necesita desarrollar comunicación asertiva, mejor dicho, todo eso. Hablamos de las variables, esto sí ya es más ligado al, a la forma del trabajo, es decir, más ligado al tema de Sampieri, a lo que es la metodología de investigación. Entonces aquí dice, las consideradas en este trabajo están bajo la metodología descriptiva, sí, porque se hace una descripción de cualidades. Relacional, ¿por qué relacional? Descriptiva porque se hace unas cualidades, unas características que se relacionan con un resultado. Entonces, desarrollo de habilidades se relaciona con la productividad empresarial, con un resultado. ¿Sí? Son, son relacionales, entonces eh, estas capacidades, habilidades, competencias, estas son las variables realmente que se usan para este trabajo. Digamos. Dice aquí las cuales están mencionadas desde la parte intrínseca del ser humano y el impacto que tienen eh, en su entorno empresarial. Aquí como aquí las menciono generalmente. O sea, digo capacidades, que son capacidades, pero no digo cuáles. Digo habilidades, que el empresario debe tener habilidades, pero no digo cuáles. Competencias, estructura emocional. Todo muy intrínseco. Estudios empíricos. Estudios empíricos, esto es el mismo estado del arte. Búsquese, yo lo puedo hacer ahorita, pero búsquese qué es un estado del arte, como unos dos, tres videitos de dos corticos de internet y ahí ya le queda claro. Entonces son otros estudios que han hecho, autores, Pepito, resultados, y esto le va a dar fuerza en sus resultados, conclusiones y aportes a la investigación. ¿Sí? Entonces eso le va a ayudar le va a ayudar a sustentarlo, a exponerlo. Estado del arte, bueno, fulano hizo un estudio, otros sí han demostrado que está muy relacionado el éxito empresarial con las habilidades blandas, sin dejar a un lado el conocimiento técnico o las habilidades duras, el conocimiento específico. 2.3 variables dependientes. Entonces, análisis conceptual y conocimiento técnico, impacto obtenido a través de las redes sociales y otros medios de información a nivel digital e internet para el crecimiento empresarial. Entonces, como estamos en variables relacionales, estas pues se relacionan sobre estas, sobre estos medios va a ir eh, eh, las, las competencias, las habilidades blandas. Mucho, las habilidades blandas se relacionan con estas porque sobre estas es donde se va a poner en práctica.
estudios empíricos, otros fulanos, más gráficas, más conclusiones, método. Entonces el método era así. El objetivo, acuérdense que los objetivos de esto sí lo debe saber de memoria, acaso lo relaciona por aquí en algunas de estas. En algunas le piden el objetivo. Bueno, usted hace esto y yo se lo reviso. Nombra a los autores, teoría fundamental del trabajo. Ah, igual, es casi ahí póngale el estado del arte. Objetivos específicos, participantes, se tomaron empresarios, 50 empresas. Bueno, que es carreta porque se tocó inventar ahí con esa vaina porque a mí no me dio no me dio ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya ahorita me buscaré la palabra. Ahí tocó acomodarlo. Más que la herramienta esa me sirvió 15 días nada más. La de BIM. Entonces, este es el sustento de Sampieri. Participantes, escenario, ya la parte práctica, instrumentos de información, qué procedimientos, para la aplicación se tomó el instrumento para la aplicación del instrumento de investigación se contactaron empresarios que crearon empresas entre tal fecha y tal fecha. El diseño se basaba en un estudio descriptivo correlacional, acuérdense que descriptivo, que se relacionan unas variables con otras. Ya ahorita le doy un ejemplo. Metodología, momento de estudio, alcance, entonces usted se arma la película ahí que, 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 que en verdad se hizo. Usted sabe cómo hicimos esto, pero defenderlo y sustentarlo ellos no van a saber nunca si lo hicimos o no lo hicimos. Este es el coeficiente de alfa Crowback, que es la herramienta del IBM. Aquí me arrojó este resultado, digamos que es el que demuestra como la asertividad, la funcionalidad. Me tocó ponerlo así para que de verdad sirviera. Sería bueno que si le toca a Alexandra grabe la sustentación. Con eso uno sabe qué preguntan, ojalá se las pueda conseguir. Consideraciones éticas. Consideraciones éticas. Eh, bueno, le hace esto. Resultados de la investigación. Entonces, todos los hallazgos de la investigación que hicimos, el coeficiente de, ¿por qué lo puse otra vez? Bueno, que es nombrarlo. Ah, no, de pronto no. Gráficos, entonces los gráficos, digamos que de todos destaque los que afirmen la teoría, que son casi todos, ¿no? Digamos que hay unos que no aplican directamente. Aquí se relaciona empresarios por género y edad. Ahí dice el género femenino, masculino. Entonces el masculino entre 18 y 25 años es esta, y el femenino entre 18 y 25 años es esta. Ahí los más relevantes, este azul, ¿qué quiere decir? Entre 26 y 35 años, las mujeres digamos que entre 26 y 35 años son las más empresarias, las que más tienen, las que decidieron montar su negocio, y los hombres también, pero digamos que lideran ahí las mujeres en cuanto a animarse a crear empresa. Entonces eso como el contexto, pero el estudio en sí, son lo que habla aquí de competencias matemáticas, competencias de comunicación y toda esa vaina. Mírelas todas y usted misma clasifica, esto es basura, o bueno, no, eso es texto ahí. Por ejemplo, esta, incremento de, usted misma identifica cuáles son, le sirve en sí, porque, por ejemplo, la gráfica que le mostré hace un ratico, eso es como la base, como un conocimiento general de quién emprende y quién no. Aquí nivel de secundaria, bueno, digamos que no tiene que ver directamente, pero sí la nombran. Entonces, aquí disminuyó en un 70% incremento o decremento en el crecimiento empresarial con respecto a ingresos. Entonces, en empresas de fumigaciones y eso, disminuyó
en empresa de joyería eh, mantuvo su promedio de ingresos, ¿sí? Este BR se mantuvo en el promedio de ingresos, es decir, que ni mejoró ni empeoró con la pandemia. Aumentó en un 25% este verde, porque aquí me dividen dos, el rosa. Bueno, bases en las que tengan habilidades blandas, ¿listo? Cualquier cosa que no entienda, gráfica que no entienda, me la pregunta, porque es que la idea es que también analice usted, haga el esfuerzo de pensar para que se entrene, ¿sí? Lo mismo aquí, conocimiento de marketing. Gente que es poco hábil, nada de conocimiento de marketing, es este rojo, poco de conocimiento de marketing, o sea, se consideró poco hábil, pues no creció. Algo hábil tuvo mayor crecimiento. Muy hábil en marketing y eso, pues tuvo algo que tiene, el visto blanco es que tiene algo de conocimiento, poco nada. Digamos que con poco o nada de conocimiento de marketing, que es este, alcanzó a crecer, ¿sí? Alcanzó a crecer. Ah, no, espere, ¿cómo es aquí? Hace rato hice estas gráficas, no me acuerdo. La gente que se consideró muy hábil, pues sí tuvo un crecimiento. Yo no me acuerdo poco el tema de estos colores. Ah, sí, bueno, el rojo nada, rojo, naranja, blanco, verde y más verde, son los que tienen conocimiento del marketing. Entonces, esos que tienen conocimientos de marketing, eh, tienen aquí. Ah, bueno, aquí está la interpretación de las gráficas. Los empresarios que tienen habilidades en marketing digital lograron mantener sus ingresos, incluso incrementarlos en un 25%. Eso es ahí como, eso no se van a detener tampoco así, pero lo sustenta. ¿Mm? Todas las gráficas tienen su interpretación. Habilidades de liderazgo. Entonces las que tienen medianamente habilidades de liderazgo se consideran hábiles y les fue bien. ¿Mm? Así. Entonces esto es lo que estudia, esta es la percepción del público en la encuesta y esta es cómo se consideran. Pues aquí vemos cómo les fue de bien o de mal. ¿Mm? De los que se consideran muy hábiles, eh, ninguna importancia. Nivel de importancia de la inteligencia lingüística. A los que le dan poca importancia, pues no les fue tan bien. ¿Sí? Y los que se consideran algo hábiles, eh, pues les fue muy bien. Y los que se consideran extremadamente hábiles, pues sí crecieron también, digamos que se mantuvieron. Pero aquí todo está, muestra el gráfico y en caso que se necesite, pero tal vez no. O, bueno, de acuerdo a las diapositivas de Alexandra. Y aquí está la interpretación de todo. ¿Mm? Todos los gráficos. Esto, mejor dicho, si se los lee y los analiza, todos van a sustentar la hipótesis, ¿no? Porque bien pueden no sustentar la hipótesis y también que esté bien, o sea, pero nosotros los vamos a ir por el sí, que es que realmente eso es así, las habilidades blandas demuestran un mejor desempeño empresarial. Y bueno, capítulo de discusión, lo lee, es breve zongo, digamos, es carretica, ya como las conclusiones. Ah, bueno, aquí hay estos gráficos que son de torta, aquí está el sustento teórico. Estos que son de torta es el mismo trabajo que yo hice para otro trabajo. Por ejemplo, en las personas al miedo, factor intrínseco. Entonces el 70% es que tiene miedo al fracaso, pues si con miedo, ¿qué empresa
a salir adelante. Es como muy lógico. Bueno, y ya, la cantidad de bibliografía que se usó, que realmente fue así, fue hartísima. Recuerde tener claro que las conclusiones, mejor dicho, relaciona una conclusión versus el objetivo de esa conclusión. Eso es importantísimo. Básicamente es eso, Lady. Entonces, cualquier cosita me va preguntando. ¿Dónde apago esto?